Aleluya, Santo Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gran amor y por tu gran bondad, por tu gran poder. Aleluya. Mi alma te bendice, mi alma te alaba, Padre Santo. Gracias, Señor. Santo, 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 santo. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Te ruego que nos des sabiduría y entendimiento, Padre. Te ruego que nos des consejos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te ruego, Señor, que nos fortalezcas. Te ruego, Señor, por tu misericordia, Señor, y por tu fidelidad. Gracias. Te ruego, Señor, que glorifiques tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendice al remanente y a los discípulos, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, santo, santo, santo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre. Les invito a que cantemos, hermanos. Déjenme hacer un poquito para atrás. Ya pronto se llega el día. Cuando mi Cristo vendrá. A levantar a su pueblo. Que le ha servido en verdad. Que se ha guardado sin mancha de este mundo engañador, y en santidad ha vivido, siendo fiel a su Señor. El Rey de Gloria ya viene. Listos debemos estar, arrepentidos y limpios, que no nos vaya a dejar. Hay que empezar desde ahora a buscar más al Señor. Contritos y humillados, con reverencia y temor. Aleluya. Necesitamos, hermanos, prepararnos. Escrito está en su palabra que debemos de velar
estemos bien preparados, que no nos vaya a dejar. Orando él sin cesar, pues nadie sabe la hora cuando Cristo ha de venir. Hay que despertar del sueño, ya no hay tiempo de dormir. El Rey de Gloria ya viene, listos debemos estar, arrepentidos y limpios, que no nos vaya a dejar. Hay que empezar desde ahora a buscar más al Señor, contritos y humillados, con reverencia y temor. El mundo no se da cuenta de lo que va a suceder. En su palabra nos dice que Cristo ha de volver. Todos queremos ser salvos, nadie se quiere quedar. Si no estamos preparados, Él nos tendrá que dejar. El Rey de Gloria ya viene, listos debemos estar, arrepentidos y limpios, que no nos vaya a dejar. Hay que empezar desde ahora a buscar más al Señor, contritos y humillados, con reverencia y temor, contritos y humillados, con reverencia y temor. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos estar listos, necesitamos estar preparados. Hay que despertar del sueño. Y ya no es tiempo de dormir. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Damos gracias a Dios, hermanos. Tenemos a Mestel aquí en casa. Estamos completos, bendito Dios, en Cristo. Y la familia completa, bendito el Señor. Así que damos gracias a Dios. Y mire el versículo hermano. El versículo, el canto dice que escrito está en su palabra que debemos de velar. Tenemos velada de oración este sábado.
Así que todo el que quiere estar en esa velada de oración es bienvenido, hermanos. Es bienvenido a esta velada. Vamos a estar velando mínimo una vez al mes. En lo colectivo, pero en lo particular, yo creo que una vez a la semana. Necesitamos velar. Compartía con mis hermanos del discipulado presencial el día de ayer y les comentaba que recuerdo que bajé por la Biblia al templo, al área donde teníamos los servicios, y cuando recogí la Biblia iba para arriba y en mi mente le dije al Señor: Señor, tengo hambre de ti, quiero escucharte. Y me respondió y me dijo: hijo, y si tienes hambre, ¿por qué no te quedas conmigo a velar esta noche? Y ahí me quedé. Ya no subí. Ya como a las 3 de la mañana mi esposa me habló, me dijo: ¿dónde estás? Aquí estoy abajo. ¿No vas a subir? No, le dijo, aquí voy a quedarme toda la noche. Eso es lo que lo padre. Eso se llama pasión por Cristo. No lo que tú puedas hacer. ¿Cuánto amas tú la palabra? Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué tanto anhelas estar a solas con el Señor? ¿Por qué? Debemos de velar que estemos bien preparados, que no orando a Él sin cesar, pues nadie sabe la hora cuando Cristo ha de venir. Miren, hermanos, por favor, hagan bien que estas palabras entren en su corazón. Israel no es el reloj profético de Dios. Dios no ocupa relojes. Es una tristeza escuchar, hermanos, a hombres eruditos, a hombres sabios, a hombres preparados, a grandes teólogos diciendo que Israel es el reloj profético de Dios. No, hermano. El reloj, un reloj, te da la hora y el día exacto. Israel, por tanto, no puede ser el reloj profético de Dios. Los israelitas ni siquiera están en Cristo. ¿Cómo yo puedo decir esa afirmación? No alcanzo a entender la sabiduría humana, que mete sus conceptos para tratar de imponerlos en las religiones. El reloj profético de Dios, hermano, no es nadie, es Dios mismo. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cuándo serían estas cosas y la señal de su venida, ¿cuándo sería eso? Dice, ¿cuándo sería el día y la hora? El día y la hora nadie lo sabe, sino solo Dios, es lo que es el Padre. ¿Hay alguien en casa? Dios no ocupa relojes, Dios es el creador del tiempo. Dios creó el Cronos y lo introdujo en el Kairos, en la eternidad. Por eso el Cronos tiene que dejar de ser. Y nadie sabe la hora. Entonces nadie es reloj. Y si quisiéramos ver un reloj, yo diría, por lo que el Espíritu me enseña y lo que está escrito, es que Cristo es el reloj de Dios. Cristo es el reloj y Cristo está esperando
un momento, una orden. Porque Él como hombre no lo sabe, porque tenemos que hacer diferencia aquí entre Jesucristo hombre y Jesucristo Dios. Cosa que nosotros no hacemos diferencia, como decimos que somos apostólicos, y los apóstoles del Nuevo Testamento hacían muy bien y marcaban muy bien la diferencia entre Jesucristo hombre y Jesucristo Dios. ¿Por qué? Porque si marcamos la diferencia entre Jesucristo hombre y Jesucristo Dios, nos vamos a dar cuenta que también los trinos encajan. Ellos saben cómo se llama el Señor. Ellos invocan el nombre del Señor. Porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ellos saben que el Señor es Jesucristo. No voy a entrar en cuestiones de doctrinas. Lo que quiero enseñar, hermanos, es que el reloj profético no es Israel. Es Cristo. Israel no está en Cristo. Israel fue endurecido ¿por causa de quién? Por causa de la sabiduría de Dios, por causa del amor de Dios, porque en Abraham se le dijo, en tu descendencia, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y en la mañana mirábamos precisamente cómo en el tiempo de Elías, en el tiempo de los profetas, Israel estaba completamente volcado a la apostasía, por eso fue llevado al cautiverio. ¿Por qué? ¿Dios ha desechado a su pueblo? No, hermanos, siempre se ha guardado un remanente. Por eso dice el versículo 2 del capítulo 11 de Romanos, o no sabéis qué dice de Elías la Escritura. ¿Cómo invoca Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Ese es un remanente. Es la plenitud de un remanente. Por eso dice, así también en este tiempo, hablando del tiempo del apóstol Pablo, pero también nos alcanza este tiempo. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Hay alguien en casa? También en Israel hay un remanente escogido por gracia. ¿Quién es ese remanente? Los que creen en Jesús. Los que han invocado el nombre de Jesús para salvación, los que han nacido de agua y del Espíritu. Y han entrado en el Israel espiritual. Es lo que está determinando el apóstol Pablo aquí. Por eso dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Porque el profeta Elías estaba angustiado porque pensaba que era el único que había quedado. Pero Dios le da una respuesta y le dice, me he reservado, dice, me he reservado. O sea, la salvación no depende de lo que haga el hombre. Depende de la misericordia de Dios. ¿Cuántos millones o cuántos miles de judíos había que solamente el Señor le dijo, me he reservado 7,000? Amén, hermano Hugo. Dios lo bendiga. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. ¿Qué quiere decir? Que todos los demás judíos estaban adorando ¿a quién? A Baal. Es muy fuerte esto. Lo que yo he dicho
Para muchos es muy escandaloso y es muy fuerte. Pero todo el sistema que está incluido en todas las instituciones no es más que una adoración a Baal. Pero Dios tiene un remanente también en este tiempo para la iglesia y para Israel. ¿Y por qué un remanente? ¿Y por qué por gracia? Un remanente escogido por gracia, no escogido por sus capacidades humanas, no escogido por su rango, no escogido por su reputación, no escogido por su sabiduría, no escogido por su linaje, no escogido por las familias que descienden de abolengo, de los que dicen que son los patriarcas. No, hermanos, escogido por gracia. Y aquí es bien importante entender esto, hermanos. Porque si no entendemos eso, vamos a estar haciendo obras muertas. Y vamos a estar invalidando la gracia. Y vamos a poner a la gente a trabajar, a que todo el mundo haga lo mismo. Y la gracia de Dios no se repite de la misma manera en todos. Porque no todos tenemos las mismas capacidades. Y no son las capacidades las que va a usar Dios. Es nuestra capacidad de negarnos, nuestra capacidad de renunciar a nosotros mismos, nuestra capacidad de desechar la enseñanza de los libros y meterse a la palabra de Dios, a conocer al Espíritu Santo, conocer la palabra, conocer a Jesús, para poder vivir en la gracia. Por eso dice, y si por gracia, ya no es por obras, hermanos. Por favor, si el remanente es escogido por gracia, ya no es escogido por obras, no es por lo que hace, no es por su preparación, no es por lo que él pueda hacer o por lo que se le diga que haga. Porque eso ya redunda en la obra. Si el remanente es escogido por gracia, y dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Es decir, si yo confío en lo que estoy haciendo, la gracia yo la estoy invalidando. Porque para mí es más importante hacer que obedecer y buscar cuál es la voluntad de Dios para mí. Por eso hay millones de gentes en las iglesias cautivas que suben domingo tras domingo a esperar que el pastor les enseñe y les diga lo que tienen que hacer. Y están cautivos en su mente, porque si empiezan a escuchar al Espíritu Santo y empiezan a hablar de Dios, entonces van a ser un peligro para esa institución. Por lo tanto, estamos invalidando la gracia, haciendo que toda la gente quiera hacer lo mismo. Y yo no puedo hablar de Israel. ¿Por qué? Porque Israel ni siquiera conoce la gracia. El remanente de Israel, escucha, y esto por favor, que Dios abra nuestro entendimiento. ¿Qué obras puede hacer el remanente de Israel, en el Israel actual, en el Israel secular? ¿Qué obras puede hacer? Si ellos empiezan a predicar de Jesucristo, sus mismos hermanos los matan. Entonces, ¿cómo viven por gracia los judíos que creen en Jesús? ¿Se pueden congregar libremente los rabinos a adorar a Jesucristo? Dígamelo. Abra su corazón. No se cierre. No pueden, hermanos. ¿Por qué? Porque son enemigos de nosotros por causa del Evangelio. Entre los mismos judíos están divididos. Porque los judíos ortodoxos, usted los mira allí en el muro de los lamentos, con unas túnicas largas, con unas cosas largas, pero por debajo traen armas. Ellos están esperando un momento, solamente la orden. ¿Para qué? Para saltar el muro y tomar la mezquita de Omar. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios?
De otra manera, si confiamos en las obras, la gracia ya no es gracia. Por eso dice, el remanente es por gracia, es escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, es por el sacrificio de Jesús. ¿Ellos qué obras pueden hacer? ¿Se pueden poner a construir un templo cristiano? Los rabinos que creen en Jesús se pueden poner a construir un templo cristiano allí en Jerusalén. Por favor. Es como yo, hermano. Si yo me pongo a levantar una iglesia, ¿qué creen que van a hacer conmigo? Entonces sí me van a echar fuera. Y el Señor me dijo, afuera no te quiero adentro. Y yo intenté irme. Y el Señor me dijo, no, aquí. Por eso los que se han ido, yo les digo, allá nos vemos en aquel día. Pero los que se enseñorean de la iglesia también aquí adentro, les digo, allá nos vemos en aquel día. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Por eso Dios no es institución, pero sí es un Dios de orden. Y si por obras, ahora bien, si el remanente fuera escogido por obras, no por gracia, entonces, si es por obras, entonces ya no es gracia. Por donde le busques, no estás en la gracia de Dios. Y de otra manera, también la obra ya no es obra. Todas sus obras son obras muertas. ¿Para qué sirven? ¿A quién edifican? Es tan sencillo construir un templo. ¿En qué te edifica espiritualmente construir un templo? Porque Jesús dijo, no los dejaré huérfanitos, los voy a guiar. ¿Qué tanto le interesará a Jesús un templo? A que este templo esté limpio completamente. ¿Para qué vino Él a este templo? Para mantener limpio este templo. Para poder ministrar Él aquí dentro de nosotros. ¿No dice eso el escritor a los Hebreos? Y entonces dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿O qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Sí, así es. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Por qué? Porque el que los escogió vino a vivir con ellos. ¿Cuál era la promesa? Era Cristo en nosotros, para que fuéramos benditos todas las familias de la tierra. Y esa es la doctrina de los apóstoles. Es Cristo en nosotros. Ese es el misterio escondido desde los siglos y edades en Dios, que fue manifestado a los santos, a los apóstoles y a los profetas. ¿Qué es Cristo en nosotros? Cuando en aquel tiempo venía la palabra solamente y se iba. Ahora no. Y ellos profetizaban. Ahora la palabra está en nosotros y ahora nosotros no nos permiten profetizar. ¿Por qué? Porque eso es un sistema institucional. Es una religión de Estado. Para que ellos se crean los que gobiernan. Por eso dice, los escogidos sí lo han alcanzado, pero los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy.
Pero ese fue el propósito, por eso fueron enviados los profetas. Si nosotros vamos al capítulo 6 de Isaías. Capítulo 6 de Isaías, hermano. Muchos sabemos acerca de la visión de Isaías, pero no de la misión de Isaías. Lo utilizamos para mandar a evangelizar a la gente. Él tiene una visión mientras está en el templo, angustiado por lo que Dios le muestra. Y lo manda a profetizar. Y dice que ve al Señor sobre un trono alto sentado, un trono alto y sublime sentado, y sus faldas llenaban el templo. Dice que por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus cuerpos, y con 2 sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Se sentía muerto. Entonces voló uno de los serafines, teniendo en sus manos un carbón encendido, tomó el altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y cubierto tu pecado. Después oí la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Qué tremendo. Todo el mundo espera que le entiendan cuando uno predica. Todo el mundo espera que le hagan caso, porque Dios habla. Pero mire, hermano, Dios le dice al profeta: di a este pueblo: oigan bien, pero no entiendan. Vean, por cierto, mas no comprendan. ¿Qué está diciendo? Pregúntele usted, pastor, a sus ovejas: ¿quién se acuerda del sermón que les predicó el domingo? Para que vea a quién le está predicando usted. Para que se preocupe y se angustie porque está predicándole al aire. Y está sembrando vientos y van a cosechar torbellinos. Porque les está diciendo el Señor al profeta: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿A quién le está mandando a predicar? A Israel. Le está diciendo: endurécelos, ciégalos, ensordécelos, para que no se conviertan. Tú puedes decir: qué raro. No, hermano. La sabiduría de Dios está preparando el camino, hermano. Está endureciendo a Israel para que pudiéramos entrar nosotros los gentiles. ¿Hay alguien en casa? Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Israel sea saqueada, hasta que todos corran, hasta entonces. Amén. Haya para ellos sanidad. ¿Hay alguien en casa? ¿Alguien que quiera entender la Escritura? Dios les dio espíritu de estupor,
ojos con que no vean. Estoy leyendo el versículo 8 del capítulo 11. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Lo mismo dice en Deuteronomio 4 y en Isaías 29:10. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa. Van a caer en su misma trampa. Se van a engrandecer. Se van a creer que son los amos del mundo. Se van a creer que son los dueños del mundo. Se van a creer que pueden quitarle la vida a cualquiera que no esté de acuerdo con ellos. Cualquier semejanza con la coincidencia es pura realidad, decía mi pastor. Se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Entonces dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, hermano. Dios está diciendo que se van a convertir. Pero Dios les está engrosando y los está mandando para el final del tiempo de la gracia. Porque ellos están invalidando la gracia. Y como están invalidando la gracia, Dios determinó y Dios sabía que iban a invalidar la gracia, pues Dios desde entonces los destinó a vivir sin gracia. Con una promesa hecha a Abraham. Por eso dice, han tropezado Israel para que cayese en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a ellos a celos. Y si su transgresión, el plan de Dios, es la riqueza del mundo, y su defección, sus pecados, sus atrocidades, lo peor de ellos, la riqueza de los gentiles. Porque por eso Dios permitió que hicieran eso, para abrirnos paso a nosotros. Esa es nuestra riqueza. No podemos menospreciarlo. Lo que yo estoy diciendo no es para menospreciarlo, sino para saber cómo orar por Israel. Porque en Israel es el reloj profético. Es Cristo el reloj profético. Ellos no saben cuándo va a venir Jesús. Ellos están trayendo a otro Jesús. Porque Dios les endureció el corazón para que no vean a Jesús, para que ellos se fabriquen su propio Jesús. Si esas acciones de Israel son la riqueza del mundo y son riquezas para nosotros porque así nosotros alcanzamos la gracia y fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y ellos no. Por eso en el Antiguo Testamento la bendición de riquezas, tierra y todo era para Israel en el Antiguo Testamento y ellos quieren seguir en lo mismo. Y entonces dice el apóstol Pablo, porque a vosotros hablo, gentiles, a nosotros, por cuanto soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Pablo sabía que iban a ser endurecidos, pero él sabía que necesitaba predicarles a ellos para que se arrepintieran. Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo para que entre la plenitud de los gentiles, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Pero no está diciendo que todo Israel, está diciendo de un remanente. Todo el remanente será salvo. ¿Por qué? Porque si las primicias son santas,
también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Quiénes son las primicias? Cristo es las primicias. Es el primero en resucitar de los muertos. Para que eso sucedió, para que Él tuviera la preeminencia en todas las cosas. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Por eso David va a ser el pastor de Israel en el milenio. Va a ser el rey. Va a reinar juntamente con Cristo. Y aquí es bien importante, hermanos. Si las primicias son santas, también la masa restante es santa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Sí, hermano. Pero hay ramas que son desgajadas y hay ramas que son injertadas. A eso se refiere el apóstol Pablo. No ha desechado a Israel. Por eso dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y yo, siendo olivo silvestre, he sido injertado en su lugar, en lugar de ellas, y he sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo que es el Espíritu Santo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas toda la raíz, sino la raíz a ti. Si te jactas, sabes que tú no sustentas a Cristo, que Cristo no es tu propiedad. Cristo no es propiedad de nadie, menos de una institución. No te jactes, porque el que te sustenta es Cristo. No podemos decirle el barro al que lo está formando, ¿por qué me has hecho así? Escucha por amor de Dios. Versículo 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Sí, bien. Por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si tú te ensoberbeces por tu soberbia, serás arrancado de nuevo. ¿Hay alguien en casa? Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, menos a nosotros que somos olivos silvestres, que fuimos injertados en el olivo real. ¿Qué tenemos que ver? La bondad y la severidad de Dios. La bondad para con nosotros y la severidad para con Israel. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que castigarlo? ¿Por qué tiene que hacer juicio en ellos? Porque los que son suyos, Dios los disciplina. Israel es de Dios. Pero el Israel que está actuando ahorita no está actuando en la perfecta voluntad de Dios, no está en la gracia, está en la ley de Moisés. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad de Dios para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en la incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Es decir, si se convierten, si dejan de ser incrédulos y se hacen creyentes en Jesús, y eso va a suceder hasta que Israel esté destruida. Cuando lo vean venir. Entonces harán lamentación cada uno por sus linajes. Entonces le dirán,
Señor, ¿qué son estas heridas que tienes en tus manos? Y él les dirá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Hay alguien en casa? Por eso tenemos que tener temor. Porque si nosotros, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más esos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Pero serán todos, no, hermano. Está hablando de un remanente. No es toda la nación. Por eso dice, hermanos, porque no quiero, hermanos, el versículo 25, que ignoréis este secreto, este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Cuando entre la plenitud de los gentiles, viene el arrebatamiento, hermanos. Cuando entre la plenitud de los gentiles, se toca la final trompeta. Y los muertos en Cristo resucitan primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Amén. Se cumple. Apocalipsis 14:14. Se acaba la gracia. Hasta que entre la plenitud de los gentiles. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? Todos los gentiles del mundo, no. El remanente. Y luego, todo Israel será salvo. ¿Toda la nación de Israel? No, hermano. El remanente de Israel. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Entonces ellos se van a convertir. Amén. Váyase al capítulo 12. Cuando Jerusalén se ha acorralado, se ha rodeado y se ha destruido, dice el Señor en el capítulo 9, en el capítulo 12 de Zacarías, versículo 9, en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, y todos los linajes, y todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Amén. Entonces, hermanos, lo van a reconocer. ¿Hay alguien en casa? Ahora vamos al capítulo 14. Versículo 3. Cuando ya Jerusalén sea destruida,
Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones, con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y en el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciéndose un valle muy grande. A la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Aleluya. Y dice, el versículo 6, hermano. Y acontecerá en ese día que no habrá luz clara ni oscura, y será un día el cual es conocido de Jehová. Nadie conoce el día, solamente Jehová. No será de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y mira lo que dice el versículo 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Viene a reinar. Viene el milenio. En aquel día Jehová será uno. Y uno su nombre. ¿Cuál? Jesús. El Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Paz de Cristo. Entonces, para terminar, hermanos, luego todo Israel será salvo, como está escrito. Versículo 26 del capítulo 11. Vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto cuando yo quite sus pecados. Paz de Cristo. ¿Cuál pacto? El pacto en su sangre. Está citando a Jeremías, capítulo 31, que es lo mismo que Hebreos 8:8. Pero para que no te preocupes, vámonos a Jeremías. A Jeremías, aleluya, el nuevo pacto. Está citando, ¿cuándo va a ser el pacto con ellos? ¿Cuándo, hermanos? Cuando Él venga en su segunda venida, no antes. Dice, he aquí, versículo 27, Jeremías 31:27. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, simiente de hombre y simiente de animal, que es lo que hay ahorita. No hay simiente de Jehová. Ese es el Israel secular del que estamos hablando. Simiente de hombre y simiente de animal, por eso actúan como están actuando. Así como tuve de cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y para plantar, ha dicho Jehová. Esas son las palabras que Dios le dijo a Jeremías. Cuando lo envió a profetizar, ya era un niño, y Jeremías dijo, Señor, yo soy un niño, y Jehová le dijo, no digas soy un niño, porque todo lo que a donde te envíe irás, y todo lo que te diga dirás. Mira que te he puesto en este día sobre reinos y sobre naciones para arrancar, para derribar, para arruinar y para destruir, y para edificar y para plantar, dice el Señor. Él arrancó, Él destruyó, como Isaías, Él arruinó, le arruinó la fiesta a los idólatras. Para eso son los profetas, para arruinarle la fiesta a los líderes que se han envanecido en su propio razonamiento y han dejado la ley del Señor. Por eso es lo que está diciendo el Señor. Así como tuve cuidado, versículo 28 del capítulo 31, de ellos para arrancar y para derribar y para trastornar y para perder y para afligir. Tendré cuidado de ellos para edificar y para plantar, dice Jehová. En el milenio, todo será edificado por Jehová. Todo será plantado por Jehová.
En aquellos días no dirán más los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. A ver. No van a dar testimonio que son los hijos de los profetas que mataron a los profetas y edificaban sus sepulcros, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiera las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. A este pacto se refiere. No como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus mentes y las escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces Israel será el pueblo de Jehová. Entonces ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su compañero, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el mayor hasta el menor de ellos. Y porque yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Lo mismo que ha hecho con nosotros, lo va a hacer con Israel. ¿Y por qué con Israel? Escucha, versículo 35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y las estrellas para luz de noche, que parte el mar, braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Para eso hay cumplimiento, para que no tengas temor. Mira, si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí. Así ha dicho Jehová, si los cielos de arriba se pueden medir, ¿qué está haciendo? ¿Qué están haciendo ahora? ¿No están luchando por el espacio? Y explorar hacia abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová, porque todos los que están impulsando esos son los judíos. El Deep State, el Estado Oscuro, está conformado por judíos, cabalistas. Son los que están promocionando todo eso. Por eso, por causa de los escogidos, los días serán acortados. Y escucha bien, hermano, para terminar. Versículo 28 del capítulo 11 de Romanos. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de nosotros. Y no por causa de nosotros, por causa del Espíritu Santo que está en nosotros, por causa de Cristo. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Dios va a tener misericordia de ellos. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, hermano, porque Dios no cambia. Así de sencillo. Pues como vosotros también en otro tiempo, como nosotros éramos desobedientes a Dios, pero ahora hemos alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a nosotros, ellos también alcancen misericordia. Es decir, ¿cómo podemos orar por Israel? Ten misericordia de Israel, Señor. Así como tú oras por tus hijos que no son convertidos. Amén. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia a todos. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Y mire, esto es lo más maravilloso. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Ahora entiendes por qué tenemos tantos pastores apóstatas? ¿Ahora entiendes por qué tenemos tantos hermanos complicados? Tantos líderes sin conocimiento de Dios que solamente saben mandar. Porque alguien los puso allí.
Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. Dios no ha perdido el control. Nunca va a perder el control. Por eso tenemos que poner los ojos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la fe, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Pero nosotros tenemos un privilegio, nosotros tenemos la mente de Cristo, y el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Por eso tenemos que clamar por misericordia, aunque nos hagan la vida de cuadritos, aunque nos echen fuera, aunque nos digan que estamos mal, aunque nos hagan pedazos, nosotros tenemos que clamar por misericordia. ¿Quién le dio a Dios primero para que seamos recompensados nosotros? Porque de Él, en Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Así como nosotros somos de Cristo, los incrédulos son de Cristo. ¿Quién los hizo? ¿La iglesia para condenarlos? ¿Los líderes para condenarlos? ¿Quién hizo a Israel? ¿Quién hizo a los chinos? ¿Quién hizo a los japoneses? ¿Quién hizo a los mexicanos? ¿Quién hizo a los brasileños? ¿Quién hizo a los argentinos? ¿Acaso ellos se pueden hacer a sí mismos? ¿Por qué no nos negamos a nuestra sabiduría para comprender la sabiduría divina? Ella va. Mira, hermano, con este versículo voy a terminar. Váyase a Isaías 46. Porque viene la hora del cumplimiento de esta palabra. Si nosotros entendiéramos la Escritura, daríamos gloria a Dios en lugar de angustiarnos y en lugar de condenar. Desde el versículo 3, vamos a leerlo todo. Mire, ¿sabe quién es Bel? Nomás póngale Cebú y vas a ver quién es. O Baal, el señor de las moscas. Otro título que se le da al diablo o Satanás. Se postró Bel. ¿Qué quiere decir? Se va a doblar. Toda rodilla se doblará al nombre de Jesucristo. Se abatió Nebo, otro demonio, otra potestad. Van a ser abatidos. ¿Por qué? Porque ellos controlan la sociedad actual. En la economía, en la política, en la religión y en la educación. Ellos tienen el control actualmente. Se postró Bel, se abatió Nebo. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escapar de la carga, sino que tuvieron que ir ellos mismos en cautiverio. Todos los demonios se tienen que postrar a la venida de Jesús. ¿Hay alguien en casa? Cuando vean a Jesús descender, todas las demás naciones, los demonios van a salir de ellos y van a reconocer que Jesús es Dios. Entonces Jehová será uno, Jehová será rey sobre toda la tierra y uno será su nombre. Van a tener que ir en cautiverio, van a tener que ser reos de juicio eterno, van a ser metidos al lago de fuego. Y entonces dice la palabra el profeta Isaías,
Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que son traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas los soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré, yo guardaré. Aunque ellos se jacten, hemos sobrevivido al holocausto de los nazis, hemos sobrevivido al holocausto de Babilonia, hemos sobrevivido al holocausto de Persia, hemos sobrevivido. No, hermano, ellos no han sobrevivido por sus fuerzas. Ellos han sobrevivido porque Dios los ha soportado. Una cosa es que te ame, otra cosa es que te soporte. Un día escuché una frase en El precio de la historia. Hay uno que ahí que lo estaban y le pagan una regañada. Y luego es hijo y le dice, no te amamos, le dice el papá, te soportamos. Es lo mismo que Jesús dice, si tenéis celos amargos en vuestro corazón, y si os coméis y os mordéis unos a otros, mirad que no os consumáis. Sopórtense. Corríjanse. Yo mismo, hasta la vejez y hasta las canas, os soportaré yo. Le está diciendo a Israel, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré, yo guardaré. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? ¿Sacan oro de la bolsa? ¿Pesan plata con balanzas? ¿Alquilan uno al platero para hacer un dios de ello? Se postran y lo adoran. Se lo echan sobre sus hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Y ahí está, no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. No los va a librar de la tribulación. Bel, ni Nebo. Dos potestades que están trabajando en las instituciones religiosas, en las instituciones políticas, en las instituciones económicas y educativas. Entonces les dice el versículo 8, acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros, prevaricadores. Esa es la oración que nosotros tenemos que orar. Señor, que sientan vergüenza, que sientan dolor por la gente que están matando. ¿Por qué no más sienten dolor por lo que les hacen a ellos? ¿Por qué no sienten el dolor de los demás? ¿Por qué nos ponemos a llorar nosotros cuando vemos la crucifixión de Jesús? Pero cuando vemos el sufrimiento del hermano, se lo merece, decimos. Ah, sí, porque no viene a la iglesia. Ah, porque no diezma. Ah, porque no se congrega. Arrepiéntanse. Hoy los pastores diciendo que tienes que pertenecer a la iglesia porque si no, no eres parte de Cristo. Piensan que la iglesia es una institución. Es el tiempo en que mucha gente se va a salir de las instituciones y se va a volver. El remanente se va a volver al Señor. El remanente fiel, el remanente escogido por la gracia, el que entiende que no tiene que estar obrando para ser grato a Dios, sino que tiene que hacer la voluntad de Dios para ser grato a Dios. Ese es el remanente. Y eso es lo que tenemos que estar orando también nosotros por la iglesia. Acordaos de esto y tened vergüenza. El que murió por ustedes en la cruz del Calvario no les pidió que hicieran nada, sino que creyeran en Él y que lo buscaran y que Él les iba a guiar
y que les iba a poner el Espíritu Santo y que les iba a dar la palabra en su mente y en sus corazones para que hicieran la voluntad de Dios, no la de los hombres. Por eso dice, acordaos de esto y tened vergüenza y volver en vosotros, oh prevaricadores. Esa es la oración por Israel y esa es la oración por la iglesia. Acordaos de estas cosas pasadas. Acordaos de las cosas pasadas y desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Él dijo a Isaías, endurece su corazón, agrábale sus oídos, engruesa su corazón, ciégalos hasta que no haya morador en Jerusalén y yo los pueda salvar. Que anuncio lo por venir desde el principio. Estoy leyendo el versículo 10 de Isaías 46. Desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Todo lo que los profetas han dicho tiene que cumplirse. Y lo que leí fue parte de Isaías 43. De Zacarías 14, 13, 12 y 14. Eso tiene que cumplirse. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Lo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Y dice, con esto termino, oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. ¿A quién le está hablando? A Israel. Y de paso me lo está rebotando a mí. Y el que tenga oídos para oír, oiga. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Oídme, Netanyahu. Oídme, óiganme, rabinos. Óiganme, hasídicos. Óiganme, crueles, perversos. Voy a hacer que se acerque mi justicia, dice el Señor. No se alejará. Mi salvación no se detendrá. Y pondré mi salvación en Sión y mi gloria en Israel. Entonces serán su pueblo. Entonces verán al que traspasaron. Entonces harán lamentación. Óiganme duros de corazón, que estáis lejos de mi justicia. Voy a hacer que se acerque mi justicia, porque ustedes no están pidiendo mi justicia. Ustedes están tomando su justicia propia. Pero dice el Señor desde tiempo antiguo, yo voy a hacer que se acerque mi justicia, aunque no quieran, aunque anden buscando otro Mesías. Por amor a Abraham y por amor a Jesús. No lo hago por vosotros, lo hago por mi santo nombre, para que mi santo nombre no sea más amancillado en la tierra, porque por causa de ellos la iglesia va a sufrir una terrible persecución, porque ellos están invocando al Mesías. Y lo que va a llegar es el mismo demonio que viene y que se ha infiltrado ya en un sistema, operando en todos los sistemas del mundo: economía, religión, política y cultura. ¿Hay alguien en casa? ¿Cómo vamos a orar por Israel? Todos somos del Señor. Escucha, voy a terminar diciendo, Israel no es el reloj profético. Cristo es el reloj profético. Cristo es Dios, es Jesucristo Dios, no Jesucristo hombre. Por eso Él como hombre pudo decir, yo no sé ni la hora ni el día, solo mi Padre. ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué? Porque el día que el Señor se lleve la iglesia, Israel se va a quedar todavía aquí.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Espero en Dios que no los haya lastimado. Y damos gracias a Dios Padre, en el nombre de Jesús. Señor, danos entendimiento y danos sabiduría, Padre, para enseñar a tu pueblo, Padre, para que tu pueblo escape de la condenación del diablo, Señor, y de la doctrina de demonios que se están introduciendo en las iglesias en este tiempo. En el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de Israel, Señor. Ábreles sus ojos, Padre Santo. Derrama espíritu de gracia y de oración sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén, Señor, para que puedan ver al que traspasaron, para que se conviertan, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendice, Señor, al remanente, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el día de mañana, hermanos. Mañana seguimos con Hebreos. El día sábado tenemos, hermana Mirna, la velada de oración. Espero en Dios que se atrevan a acompañarnos en el nombre de Jesús. Y todos los hermanos de Tijuana que quieran venir, es el sábado, hermanos. Aleluya. Damos gracias a Dios por su misericordia. Los bendecimos. Aquí en Ensenada, hermano. Aquí en Ensenada. Bendiciones, hermanos.